Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente vamos a compartir algún concepto bíblico de interés. Hay una palabra que actualmente se utiliza de una forma muy distinta a cómo se usaba en los tiempos bíblicos. Me refiero a la palabra secta. ¿Qué es una secta? A veces un padre o una mamá dice, estoy preocupado, mi hija está en una secta, porque está en un grupo religioso, puede ser cristiano o de otra índole, pero que es considerado una secta. O lo grave cuando aparece en un periódico una noticia que dice que aquella secta sacrificó un bebé, como sucedió en Chile en la secta de Coyihuay, que una madre ofreció a su niño un bebé y murió allí, convencida por el líder de esa secta. O bien cuando se suicidaron en masa la secta de Jim Jones allá en el Caribe. También a veces las personas dicen, no seas sectario, por alguien que se aparta o produce divisiones. Bueno, hay una definición de un psicólogo especializado en secta que se llama Michael Langon. Él dice que la secta es un grupo o movimiento que exhibe una devoción excesiva a una persona, a un líder, o también a una idea o a una cosa, que emplea técnicas antiéticas, que no es ética, de manipulación de la mente de las personas para persuadir y controlar a sus adeptos. Eso es lo que actualmente se considera como secta. Se ha popularizado esa idea de la secta como algo negativo. Muchas religiones o iglesias también comienzan con una división de otra, una pequeña secta que finalmente, cuando ya se normaliza, se legaliza, ya tienen una doctrina definida, ya es una iglesia y es como respetable porque es una iglesia. Podríamos decir que actualmente una secta es un grupo de personas que está en contra de la sociedad o en contra de aquella institución, organización de la cual emergió. Entonces se transforman como enemigos. En cambio, iglesia es una organización que tiene normas, que tiene principios, ideales, propuestas, en fin, espirituales, por supuesto, a veces también de tipo social, pero dentro de las costumbres de la sociedad, dentro de una normalidad. Puede que la iglesia piense distinto en muchos aspectos a la sociedad donde está, pero no va a contravenirla absolutamente. O sea, está dentro de un marco legal. En cambio, la secta podría ser más ilegal. La palabra secta, veamos el origen de esta palabra, lo que se llama la etimología. ¿De dónde viene esta palabra? Del latín, seci. Bueno, hay dos teorías. Una que es del latín, seci, que significa seguir a alguien, porque en una secta un grupo de personas sigue a un líder, sigue una idea. Pero también están, dentro de los estudiosos de la etimología, el origen de la palabra, los que dicen que viene de la palabra sectus, que significa cortar, desgarrar, separar. Fíjense ustedes que la palabra secta, si deriva de sectus, también podría derivarse de esa palabra sectus, de ese origen, la palabra sexo, la separación, varón, hembra. Me gusta esa etimología. Estoy como de acuerdo en que es probable que de allí venga la palabra secta, de sectus. Como sea,
Lo importante para nosotros ahora es ver qué dice la Biblia. Eso es lo que nos interesa. Y ustedes se van a dar cuenta que es muy distinta la idea que tiene la Biblia a la idea que se transmite actualmente en la sociedad. O sea, la secta es algo negativo. Vamos a ver que en la Biblia es diferente. Recordemos que la Biblia está escrita siglos antes, por lo tanto va a reflejar lo que se pensaba en la época de Jesús y los apóstoles, que es una secta. Veamos. Vamos a revisar 5 textos, que son todos los textos donde aparece la palabra secta. O sea que en la Biblia solamente 5 textos se han traducido con esa palabra, la palabra secta. No es que en el original salga esa palabra, sino que al español, al castellano, se tradujo secta, la palabra que aparece allí, y es solamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver entonces Hechos capítulo 5, verso 17. Dice así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ahí tenemos una secta, un grupo que pensaba de cierta forma. Los saduceos eran judíos, pero ellos, los saduceos, se entendían perfectamente con los otros judíos, estaban allí junto al sumo sacerdote, y había varios personajes más que eran dirigentes de la religión, y estaban los saduceos, como decir, el partido de los saduceos, estos que piensan de tal forma. Es como actualmente entre los cristianos hay bautistas, pentecostales, luteranos. Entonces, todos son cristianos y pueden reunirse en algún momento, como por ejemplo lo hacen los consejos de pastores, las agrupaciones pastorales, y se reúnen y son de distintas denominaciones. No son enemigos, pueden discutir cosas teológicas, pero comparten la misma creencia que es Cristo. Entonces, en este caso estaba la secta, dice, de los saduceos, que ellos, los saduceos, más adelante podemos ver eso, ellos no creían en la resurrección y así no creían en muchas cosas de carácter espiritual, como sí creían los fariseos, pero los saduceos estaban más metidos en la política, en la cosa administrativa de la sociedad, y tenían allí gran influencia. Además, eran personas de un estatus económico más alto. Repito el versículo 17 del capítulo 5 de ellos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Veamos ahora en el capítulo 15, siempre en el libro de los Hechos, el versículo 5, 15, 5, dice así: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Este texto ya lo hemos visto en otros conceptos bíblicos y ocurre en el Concilio de Jerusalén. Hay unos cristianos judíos que eran fariseos o habían sido de la secta de los fariseos, dice, o del partido de los fariseos, pero eran cristianos. Pero claro, ellos conservaban sus posiciones estrictas de los fariseos, entonces querían que los gentiles que se convertían a Jesús también se circuncidaran, siguieran la ley. Entonces acá se les nombra como secta a los fariseos. Pero se fija usted que no hay un tono despectivo en esto, ni se está diciendo que son diabólicos o que no son verdaderos creyentes en Dios. No, es solamente una manera de designarlos. Es un grupo distinto, pero que comparte con todos los demás. Veamos ahora el capítulo 24 de Hechos, siempre
en el versículo 5. Dice así: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿A quién se estará refiriendo? Claro que sí, al apóstol Pablo. Y considera que es un hombre malvado, un hombre que está haciendo daño. Es una plaga, dice. Es promotor de sediciones, o sea, de rebeliones, como que por su palabra él como que está en contra del César o en contra del sistema, en contra de la religión, exagerando, claro. Y de sediciones, dice, entre todos los judíos por todo el mundo, claro, porque viajaba por todo el mundo de esa época. Y dice, y cabecilla, y aquí viene la palabrita, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Claro, porque como hablaba de Jesús de Nazaret, le pusieron el sobrenombre de nazarenos. Muchas veces ocurre eso, ¿no es cierto? Habla tanto un grupo de cierto aspecto que finalmente toma ese nombre. Recuerdo en mi país, en Chile, que hubo un grupo, que ahora es iglesia, un grupo que se llamaba Los Revolucionarios de Jesucristo. Y ellos hablaban mucho de la teocracia. Escribían en las paredes, teocracia ahora. Entonces, siempre enfatizaban el gobierno de Dios, la teocracia. Entonces, tanto hablaron de eso que finalmente los motejaron como los teocráticos. Y ellos después adoptaron ese nombre como Iglesia Teocrática. Entonces, con los cristianos pasó también algo similar. Hablaban de Cristo, que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo viene, que Cristo murió por nosotros. Ah, los cristianos. Y entonces en Antioquía, dice, allí comenzaron a llamarse cristianos. Y a Pablo le están diciendo que pertenece a la secta de los nazarenos, porque él hablaba de Jesús de Nazaret. No es que él dijera, yo soy nazareno. No, no decía eso. Bueno, actualmente existen movimientos también que llevan ese nombre, iglesias también, nazareno. Bueno, sigamos adelante. Tenemos entonces que en Hechos 24:5 a Pablo se le dice que está en la secta de los nazarenos. Anteriormente vimos la secta de los fariseos, la secta de los saduceos. Veamos qué nos dice el capítulo 26 ahora en el versículo 5. Aquí está hablando Pablo de su vida anterior, dice. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Se da cuenta? Conforme, dice, a la más rigurosa secta de nuestra religión. ¿La religión cuál es? La religión judía, la religión de los hebreos, que creen en Yahweh, en Jehová, y que siguen la Torá. Todos la siguen, tanto saduceos, fariseos, todos los grupos. Entonces, pero él dice que él estaba siguiendo esa rigurosa, dice, secta de nuestra religión. Viví fariseo. En esa secta estaba el apóstol Pablo antes, digamos Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo. Él mismo dice, habla de una secta, secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces cuando leemos nosotros esto, tenemos que leernos con la mentalidad de esa época, no con la mentalidad que tenemos ahora de las sectas, que no sé, que queman a personas de color, la secta esa de los que persiguen a los de raza negra, a los afroamericanos en Estados Unidos, el Ku Klux Klan es una secta. No, no tenemos que pensar de esa forma cuando leemos la palabra secta, más bien como grupo, partido, tendencia, movimiento, a lo mejor, no sé, secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora veamos, por último, el capítulo 28, versículo 22, que dice:
Esto es cuando Pablo ya está en Roma, está encarcelado, y a él se le permite que vengan personas a visitarlo y a escuchar sus enseñanzas. Entonces viene una serie de importantes personas de los judíos en Roma y a escuchar sus enseñanzas. Entonces dice el versículo 22: pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Se refiere a los cristianos. Así le dicen. Nosotros escuchamos mucho acerca de esta secta y queremos saber de qué se trata. Entonces se está viendo también a los que siguen a Jesús, a los nazarenos, se está viendo a los cristianos como una secta más. O sea, una tendencia, una agrupación, hoy día lo llamaríamos una denominación, aunque allí no tenía un marco, digamos, legal, civil, ¿eh? No había una personería jurídica como hay actualmente, una cosa de reconocimiento del Estado, no. Era algo netamente religioso, un movimiento espiritual. Los cristianos eran considerados una secta, como también lo eran considerados, se consideraban los fariseos, los saduceos, en fin, todos los grupos que conformaban la fe de los judíos. Bueno, después el cristianismo pasó a ser una creencia, una religión, un movimiento ya internacional, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Eso era lo que quería comunicarles acerca de secta. Y por supuesto que importante es eh, entender que hay muchos grupos nuevos que surgen en la sociedad, en la iglesia, que no necesariamente son negativos. Obedecen a veces a una nueva interpretación de la Biblia, un énfasis específico en algún aspecto del Evangelio, y no debemos nosotros tener un rechazo absoluto hacia esos hermanos y hermanas, y, y bueno, no considerarlos en la mentalidad actual como una secta, aun cuando son una separación, un grupo que surge, un grupo nuevo. Preferible llamarle movimiento, ¿no es cierto? Un movimiento cristiano que en el tiempo es probable que se transforme ya en una organización llamada iglesia. Y allí entonces será aceptable para todo el mundo. Eso es lo que quería compartir con ustedes en relación a esta palabra que aparece pocas veces en la Biblia, pero que creo que es interesante que nosotros la tengamos clara. Que el Señor le bendiga y nos estaremos encontrando nuevamente para analizar otro concepto bíblico. Bendiciones.